Fidel no solo fue un lector voraz y apasionado, sino que quiso hacer de los cubanos un pueblo de lectores voraces y apasionados. Usaba aquella frase, la utilizó por primera vez cuando se creó la imprenta nacional. No le decimos al pueblo cree, le decimos lee. En base a eso es que se hace en Cuba una campaña de alfabetización y se publican en Cuba los grandes títulos de la literatura universal, empezando por El Quijote. El Instituto del Libro nació también bajo el impulso personal de Fidel. Hay que decir que realmente las tres ideas que llevan a lo que hoy tenemos fueron de Fidel. Primero, la necesidad de una feria internacional del libro cubano por el espacio que ya había logrado el libro cubano. Se creó fundamentalmente y en un comienzo para La Habana. Era la Feria Internacional del Libro de La Habana. Pero seguían estando las editoriales fundamentales en La Habana. Después creció la editorial Oriente, que fue también una importante editorial. En el año 90 empezaron algunas editoriales de provincia, pero eran proyectos que se solventaban con esfuerzos locales. Cuando empezó el periodo especial, se produjo una gran contracción en la industria editorial. Los primeros años del periodo especial, la edición del libro estuvo subordinada a la solidaridad. Fue el libro para Cuba de México, 100 libros para autores jóvenes de Argentina, los libros que nos donaron los españoles, y hubo ferias del libro en ese momento. En la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, donde hoy abrió sus puertas al público la edición número 29 de la Feria Internacional del Libro de La Habana. La jornada comenzó con un panel dedicado a las relaciones diplomáticas entre Cuba y Vietnam, un espacio de intercambio que ya cuenta con 60 años de historia. También tuvo lugar un encuentro de escritores vietnamitas con escritores cubanos. Como usted puede ver, a pesar de la lluvia aquí en la capital cubana, el público ha llegado hasta los espacios de la fortaleza de San Carlos de la Cabaña para vivir de cerca esta experiencia literaria y cultural que es la edición número 29 de la feria. Cuando empieza a asomar una recuperación inicial económica, también empiezan a despertarse alternativas en las provincias. Las personas empiezan a buscar soluciones con recorterías en los poligráficos, a hacer lo que se llamó en ese momento plaquettes, que eran fascículos con una cubierta. Cuando Fidel empieza a insistir, ¿no?, en la idea esta de hacer una difusión de la cultura de carácter masivo y acude a un encuentro de directores municipales de cultura, sale a la luz este problema. Y empezó a preguntar a partir de una intervención del director municipal de Báguanos, que había hecho unos libritos con una fotocopiadora y le llevó a Fidel uno de esos libritos casi manufacturados. Primero pensó en las desventajas que tenía un escritor, digamos, residente fuera de la capital y cómo en esa cola que había para publicar libros en aquel momento, una cola interminable, tenía desventajas reales. Y él ponía el ejemplo de los muchos decimistas que improvisaban sus versos y que podían ver sus libros publicados. Él decía, lo recuerdo perfectamente, que nadie sabía si en una provincia iba a surgir un Cervantes. Y otro ejemplo, a mi juicio, todavía más feliz, el del historiador local. Y es cuando surge la propuesta de Fidel de crear editoriales en todas las provincias, que contaran con un consejo editorial conformado por los escritores más reconocidos, donde estuviera la UNIAC, la Asociación Hermanos Ahí, las personas también más reconocidas en el ámbito de las ciencias sociales, de la Unión de Historiadores. Comenzó con aquellas ediciones rústicas con los equipos rizos. No bastaba con el equipamiento, ¿no?, el tecnológico que el país aportó en términos de impresión, de encuadernación, de computadoras para la impresión y el diseño,
sino que sobre todo lo que allí se publicara tenía que tener un estándar de calidad y que tenía que tener un consenso cultural entre los creadores de esa provincia. Esta es una estocada al habanocentrismo de la cultura cubana, que es uno de nuestros grandes problemas. Cantan las aves en la mañana sobre el techo de la iglesia meditabunda, pero nadie las escucha a las aves tranquilas, sino el explorador que bajó de las montañas después de la lluvia. A Nelson Mandela. Vivió en libertad con la mano extendida a los pordioseros, a los más pobres, a los más humildes, a los ministros, a los reyes, a los príncipes. Andar y andar atravesando los pastos húmedos es una forma de conocer el ambiente de este pueblo extraño, donde las calles son círculos de oro traídos de la alta mina. A los blancos como la nieve, a los amarillos como la espiga madura del trigo, a los negros como la noche. Su mano, abierta para todos, como la paz y la justicia, como la resistencia y la ternura. Andar y no comprender nada, sino el derecho de las aves a cantar y el derecho de los paseantes a escucharlas. Esto era algo que se soñó en los años 60, pero solo se vino a realizar cuando Ediciones Territoriales apareció como iniciativa del Ministerio de Cultura y del Instituto Cubano del Libro. Cuando llega la RISO lo que viene es a reforzar el trabajo. En otros territorios no pasa lo mismo. Hay territorios donde nunca hubo una editorial, donde no había editores, donde no había apenas correctores, diseñadores. Era maravilloso ver cómo un libro se hacía de la noche a la mañana en una risógrafa, en una máquina de fotocopia. Y sobre todo a crear un mecanismo muy inmediato. Se terminaba todo el proceso editorial del libro e inmediatamente estábamos en medio de la impresión misma del libro. Uno podía ver la impresión. Y cómo los colectivos de esas editoriales fueron renovándose, reinventándose, apostando a libros diferentes. Bueno, el Instituto Cubano del Libro acompañó el desarrollo y lo acompaña hoy del sistema de ediciones territoriales. Es fundamental hablar de los talleres regionales del CEP, que son talleres profesionales dedicados a la edición, al diseño y al libro en sentido general. Esos talleres han elevado la calidad estética de los libros del sistema de ediciones territoriales. Muy pronto empezaron a invitar a escritores de La Habana, a premios nacionales incluso, a publicar libros en su editorial. En el caso de Capiro, que está ubicado en Santa Clara, publica también autores de toda Cuba y también publica autores del universo latinoamericano e hispanoamericano. Que llegaron incluso escritores que vivían en municipios muy desprotegidos, quizás con una obra importante, como ha sucedido y como se ha demostrado al cabo de todos estos 20 años. Ediciones Matanza, por ejemplo, abrió una colección para mí, colección biografía. Ahí ya mis libros estaban asegurados continuamente. Es un sistema que tiene en sus inicios una pretensión ya no pequeña de dar espacio, también cabida a textos a veces muy importantes, pero que tienen realmente una irradiación local. Yo creo que uno de los peligros que tenía ese sistema al principio, que lo discutimos mucho, era que pudiera un editor en una provincia que no tuviera suficientes libros buenos, pudiera publicar cosas de poca calidad. Se publicaron algunas obras quizás que no eran tan importantes, quizás se publicó en algunos casos, en algunos territorios, se legitimó la obra de un creador solo porque estaba en ese territorio.
Se improvisó mucho al principio. Cualquiera que con conocimientos elementales de informática creía que podía ser diseñador. Ya eso ha cambiado mucho. Las editoriales que en un inicio fueron pensadas para hacer libros con tiradas limitadas de hasta 1000 ejemplares, con paginado también limitado, con interiores en blanco y negro y las cubiertas en blanco y negro. Originalmente fueron ediciones feas, no se puede decir que fueron lindas, pero después alcanzaron un nivel de belleza y hoy tienen una personalidad propia. Existe el premio Raúl Martínez, que ya no solamente se queda en las editoriales nacionales ni en los diseñadores que viven en La Habana, sino que ha sido entregado en muchísimas ocasiones a diseñadores de la llamada RISO, del Sistema de Ediciones Territoriales. No existe una escuela donde se enseñe el trabajo de edición. Eso se desarrolla ahí, al pie del cañón, como quien dice, ¿no? Al pie de la RISO. Recuerdo ahora Ediciones Matanza, Ediciones Holguín, han hecho ediciones bilingües de escritores ingleses, de escritores franceses, cosas que todavía un poco que hasta que faltan en las llamadas editoriales nacionales. Y entonces recordó un poema que alguna vez escuchara en voz de una querida cuentacuentos. Decía así: tienes un alma errabunda, peregrina y trashumante, el alma de un pez que siempre se va contracorriente, se va lejos, te va cerca, pero de mí siempre se va. Tienes el alma de pez y no conoces del dolor de no tenerte aquí. Cuán incierto es verte cerca y sentir que te vas lejos, tanto como habrá de llevarte esa alma tuya de pez inquieto, trashumante y errabundo, peregrino pez que me hace llorar océanos de ausencia y desvarío, cuando tratando de seguir el curso de tu alma, también me vuelvo yo un pez errante y solitario, triste pez sin alma ni consuelo, trashumante en mi dolor, sin otra causa que seguirte, a ver si un día me devuelves tu alma de pez, que antes fuera mía. Hay que pensar también que se fundaron por esa época los sellos de la Asociación Hermanos Saiz, algunos quizás un poco antes. Ya en el año 1997, en medio de un panorama económico bastante difícil para la isla, la Asociación Hermanos Saiz tiene la iniciativa de crear una serie de editoriales que se llamaron editoriales alternativas. Por ejemplo, la Asociación Hermanos Saiz tiene 5 editoriales que pertenecen a este sistema de editoriales territoriales. La editorial tiene más de 5 colecciones, incluida también el Premio Celestino de Cuentos, que es un certamen que convoca cada año la Asociación Hermanos Saiz y nuestra casa editorial. Es, pienso, de los premios más codiciados por los jóvenes escritores cubanos. El género más publicado, el 80% prácticamente, era la poesía, porque es lo primero que escriben los jóvenes casi siempre cuando se acercan a la literatura. Pero bueno, ya hemos diversificado un poquito más las colecciones. Ya tenemos colecciones de testimonio, ya tenemos literatura infantil, ya tenemos colecciones de ensayo más maduros, colecciones de novelas, y este año comenzamos con una colección de ciencia ficción. En el caso de Reina del Mar, la beca Girasol Sediento, los premios de Reina del Mar, que ya sea en poesía, ya sea en narrativa, y en este año que se convoca por primera vez en el 2019, la última edición, en el tema de investigación literaria. Que es un lujo que se da la literatura en Cuba, que nos damos los escritores jóvenes en Cuba, de con 20 años, 35 años, ya muchos, tienen más de una decena de libros publicados. Esto también es gracias a este sistema de editoriales provinciales. Hay muchos libros de historia que se publican en estas ediciones territoriales que con pleno derecho, además por puro conocimiento de los autores, van a la microhistoria local. Las editoriales nacionales, cuando hay libros de temática local, se aguantan un poco, ¿no? Porque le dan prioridad a lo nacional. Pero las RISOs están precisamente para eso, para publicar los libros de carácter local, de temas locales, ¿no? Como el caso mío, que tenía una historia de matanza siglo XVI-XVIII. Analizando los libros que yo he visto de las distintas editoriales de provincia, hay trabajos extraordinarios de importancia nacional. Y de todo ello ha ido fluyendo un importante conocimiento de Cuba como conjunto.
La Feria del Libro es el evento cultural más grande del país. Es el evento cultural más inclusivo, participan todas las artes y es un evento muy popular, es el evento de la familia cubana. Las ferias de libros son fundamentales para los países. Es un mecanismo de acceso a la información, es un mecanismo de oportunidad para que sobre todo los jóvenes de hoy día puedan estudiar, puedan leer, puedan extraerse y meterse en un mundo lindísimo de viajes, de historias, de todo lo que ha sido el proceso de desarrollo del país, tener un conocimiento adecuado. Sobre todo porque esta feria es en el mundo de habla española la feria más popular del mundo. Ninguna feria en el mundo tiene, digamos, una audiencia tan importante como esta. Hay 1 millón de personas. Este fenómeno multitudinario, esta relación del libro con la población en ninguna parte del mundo es tan intensa como es aquí en Cuba. Por consiguiente, siempre es un placer particular para un autor tener esta relación en este ambiente. De pronto la gente veía en televisión presentaciones de libros que después no llegaban nunca a las librerías en las provincias y la gente empieza a pedir que la feria se extendiera y Fidel convierte la feria en un evento nacional. Y algo de impaciencia les rondaba, pues creyeron bien pasar de oírse la sensación palpable y uno de luz y otro de viento fueron cayendo como en la lluvia cae. Hubo feria en Manzanillo, hubo feria en Morón, hubo feria en Cárdenas, fue el apogeo. Y entonces esas producciones se encontraban con su público natural, que era el de su territorio. Ha propiciado que cada territorio, al celebrar su feria, no solamente tenga libros, no solo tenga creaciones de los valores establecidos, de los premios nacionales, de personas que llevan muchos años creando, sino también de esos jóvenes valores, lo que le da una proyección de futuro a nuestras ferias en las provincias y de continuidad. Fueron cayendo como en la lluvia cae. El agua entre las ramas. Yo creo que el sistema tiene que apostar más a la jerarquía, poner a funcionar mejor los consejos asesores e ir buscando también no solo complacer a los autores, sino complacer a los públicos. Y un libro en una edición de 300 ejemplares, de 500 ejemplares, tiene difícil el camino hacia el gran circuito mundial, lo mismo de consumo que de valoración de la literatura. Uno se da cuenta que no basta, es decir, el libro siempre lleva mucho más, lleva más inserción en las redes sociales, lleva más inserción en eventos literarios, lleva más inserción en la promoción misma, en los periódicos, en la televisión. Este es un ejemplo concreto. Una audiencia en New Jersey, los Estados Unidos. Una pregunta del público, hecha con la mejor intención. ¿Existen en Cuba escritores después de Nicolás Guillén? En estos momentos en que es mucho más complicado la publicación de libros y la edición de libros, incluso en digital, haría falta un sistema promocional mucho más coherente. Un gusto compartir con ustedes este tiempo y vamos a hablar. La feria concluyó ayer, hubo toda una serie de actividades. Aldabón estuvo presente. Muchísimas gracias por invitarnos.
Te queríamos comentar un poco respecto a lo que ocurrió a partir del miércoles. Nosotros estuvimos haciendo este mismo espacio que se titula La Hora de Aldabón, esta vez en el Café Por Amor al Arte, el cual abrió sus puertas a nuestra editorial para hacer las presentaciones de los libros de nuestro catálogo para esta feria y también para las distintas lecturas de los jóvenes escritores de la HS, la Asociación Hermanos Saiz. Las ventas fueron muy buenas también. Además, estuvimos en el stand de firma junto con Ediciones Matanza. El cliente con el espectador que quisiera comprar el libro lo compraba y el escritor se lo firmaba también en ese otro espacio. ¿En qué pasos anda, además de todas estas propuestas, Ediciones Aldabón? Cuando ya tenemos ya los libros en proceso, ya estamos trabajando libro en edición. Este año tendremos un segundo concurso del Premio Aldabón, que será dirigido hacia la ciencia ficción, un género que nos ha traído mucha alegría. Lo comenzamos este año con la marca de Cajín de Raúl Piat, como que es un género que los jóvenes dominan, lo vamos a tener vinculado en la editorial como tal. Ha habido una discusión en el plano intelectual acerca del valor de las reseñas críticas de los libros, cosa que para mí es fundamental. Y en los medios tiene que haber una difusión real en cuanto a imagen de los libros, con los escritores. Hay que tratar de llevar eso por todo el país. La prensa plana no se hace crítica de libros. Es un trabajo que pasa, que nadie se entera cuando se publica un libro, ni la trascendencia de un libro. De todas maneras, creo que es una manera importante en la época en que estamos viviendo y sobre todo en un país como en Cuba, potenciar la publicación digital de obras. A mí me parece que la tecnología, que uno lo veía como una alternativa, no lo es una posibilidad infinita de comunicación. El universo analógico no tiene que desaparecer, sino gradualmente ir acomodándose a lo que va quedando de su entorno, por muchas razones. Es que en este otro universo se ahorra mucha cantidad de dinero en impresión, en distribución, en maneras de comercialización. El libro digital es una gran necesidad de estos momentos. ¿Qué pasa? Las ediciones territoriales tenemos carencias, incluso problemas técnicos de informática, por ejemplo. Por suerte existe Cuba Literaria, que propicia libros digitales. Cuba Literaria es una editorial que fue fundada en el año 2000, pertenece al Instituto Cubano del Libro. Y en cuanto a la producción editorial, ahora estamos enfrascados básicamente en el libro digital y aplicaciones para móviles. En cada lugar que nos estamos presentando, nos están haciendo la misma pregunta: ¿dónde está la literatura cubana en formato digital? Y eso es lo que queremos hacer. Cuba Literaria quiere ser ese portavoz que transmita esta necesidad y además los beneficios de todo este desarrollo digital. Por a mí me gustaría que mi editorial pudiera hacer sus propios libros digitales. Una hojarasca de coral sale del mar juntada y va untándose a las grietas del arrecife. Extraña ciudad mía, no me reconozco entre tus calles. Bajo las bombillas del alumbrado público caminan tus muchachos que no pude ver crecer. Me perdí sus mínimas historias. Estoy pensando en la posibilidad de versionar nuestros libros en ebook, pero también en crear colecciones para la socialización en forma de audiolibros. Una cosa que a mí me preocupa mucho es que se ve la literatura digital y se asume enseguida con la gratuidad. En Cuba hay que pensar en esa plataforma donde se puedan visibilizar los libros, pero donde también hay un respeto al derecho de autor. Porque sabemos mucho del libro impreso, pero el mundo digital es también muy nuevo para nosotros. Uno de los problemas que tiene el libro cubano, el libro que se produce en Cuba, es que ha carecido de un sistema completamente estructurado en términos de internacionalización. Las videoreseñas de los youtubers, que son fenómenos a nivel internacional, y eso lo aprovechamos poco, sobre todo a la hora de hablar del libro cubano. Y sobre todo estos espacios de, por ejemplo, a través de Sigmatel, que se ha abierto con sus dos librerías electrónicas, una en dominio.cu y una en dominio.com, yo creo que puede ayudar, no son los únicos, pero pueden ayudar notablemente a ese ensanchamiento de las fronteras hasta donde puede llegar el libro nuestro. En muchos países, después de haber habido una ilusión por el libro digital, el porcentaje de personas que leen libros digitales se ha estancado. En pocos países es mayoritario. Muchos lectores están muy apegados al libro tal como lo conocemos. Yo asistí en Estocolmo en el año 98 a un encuentro mundial de cultura donde el debate fundamental era el print on demand, el libro
que se imprime de acuerdo a la demanda. En Cuba no tenemos en este momento tecnología de impresión bajo demanda. Es una tecnología, en primer lugar, muy cara, muy costosa, pero muy rentable a la larga. No vamos a malgastar el papel ni a malgastar los medios. Y la tecnología de impresión bajo demanda está en función de que usted quiera leer un libro impreso y lo tenga. Un camino que estamos hablando siempre y cuando tengamos la adecuada dirección intelectual y cultural para diseñar una política que favorezca al lector y que lo enseñe a leer. La obra que nos ocupa, Memoria sobre la vagancia en la isla de Cuba, señala a José Antonio Saco como un sagaz observador social. Analiza los distintos juegos políticos en torno a los cuales se engendran vicios, las costumbres de las familias criollas, las festividades eclesiásticas que por abundantes pierden el objetivo por el cual fueron creadas y que por tanto fomenta la vagancia y el desorden. A pesar de esta excelente descripción que califica esta obra como una de las más brillantes análisis sociológicos que de la sociedad colonial cubana existe, hay que señalar que el autor carece de suficiente visión política como para exponer que en última instancia el culpable de toda la situación que él señala no es más que la propia dominación colonial. Necesito buscarte entre 1000 poemas. En estos 20 años, ya más de 4.200 títulos, más de 4.300.000 ejemplares han visto la luz. Yo creo que una de las principales destrucciones del trabajo ha sido la condición de editorial provincial. A pesar de que existan, o sea, vivan, trabajen desde la provincia, muchos han logrado hacer un trabajo nada provinciano y nada localista. No tenían nada que envidiarle a las casas editoriales llamadas de manera incorrecta nacionales, porque son tan nacionales las que están en Cienfuegos, en Santiago, en Santa Clara, que una que está aquí en La Habana. Se han convertido hoy en algunas de las editoriales más importantes del país. Estoy pensando en Ediciones Matanzas, por ejemplo, estoy pensando en Ediciones La Luz. Cuando tú ves los premios de la crítica, muchas de estas editoriales están ganando los premios a los mejores libros del año en Cuba. Premio al arte del libro, premio a la Rosa Blanca, etc. Y por otra parte, el Instituto Cubano del Libro creó el premio La Puerta de Papel, que es un premio que se entrega a los mejores libros del set y que ha estimulado a las editoriales, a los autores, pero también a los editores, a los diseñadores. Y es un reconocimiento muy importante que se entrega en cada feria del libro. Al punto de que muchas veces autores importantísimos del resto de Cuba prefieren publicar en ediciones territoriales. Entonces quiere decir que hemos logrado al fin un sistema editorial que va del municipio a la nación y la corta transversalmente. De modo que hemos ganado un espacio para la edición. Hemos ganado un espacio para el intercambio intelectual. Hemos ganado un espacio para que en cada municipio pueda existir una comunidad intelectual que publique los resultados, ya sea de la ficción o de las investigaciones culturales o sociológicas que allí se realizan. De manera que es un sistema revolucionario. Yo creo que hay que catalogarlo así. Un sistema que ha revolucionado para bien la literatura cubana. Tu presencia en cada esquina haciendo fe. Sé que tu misterio nunca dejarán de hilar, pero maldigo a quien te nombre sin saber, sin saber. Debí ser eco de ingravidez, vivir sin sueños y sin porqué, y en cada trazo de amor borré la distracción de mi estupidez. De ti aprendí lo que puedo hacer, mover ciudades bajo la piel. Llevo encendida mi juventud para guiar